esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando en todas las Escrituras, lo que se refería a él, les comentaba. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Madre peregrina de la fe, seguimos este caminar, ¿no es cierto? Continuamos este caminar, por eso ya van llegando peregrinos, ¿no?, de tan lejos, de distinta manera, y decíamos, este peregrinar, este caminar o este viajar es símbolo de nuestra vida, que es como un viaje, una peregrinación al lado del Señor, con esa presencia cercana de Dios en nuestra vida.
Y hoy lo que queremos reflexionar y rezar y agradecer son los signos que en nuestro caminar nos hablan de la presencia de Dios. Porque a Dios, a quien no vemos, nos regala signos de su presencia que nos alienta en nuestro caminar. Ayer era el día de Santo Tomás Apóstol, ¿no? ¿Y qué decía Santo Tomás, que justo no había estado cuando se aparecieron Jesús resucitado a los discípulos? Él no estaba diciendo, yo hasta que no vea, no toque, no, que bueno. Y después dice Jesús, felices los que creen sin ver, ¿no? Bueno, nosotros, aunque creemos sin ver, también necesitamos signos que ya suponen nuestra fe, porque solo el que tiene fe puede descubrir los signos de Dios. Pero además esos signos alimentan, robustecen nuestra fe. La lectura que hemos escuchado del libro del Éxodo, la primera lectura, dice que iba caminando el pueblo de Israel, saliendo de Egipto, ¿no? Y hacia la tierra prometida, y Dios lo acompañaba. ¿Y cuáles eran esos signos de que Dios estaba cuidando y protegiendo a su pueblo? Dice que durante el día una nube iba sobre los peregrinos, que los cubrían del sol, los protegían, hacían que no sea tan caluroso toda esa zona de desierto. Y por la noche la presencia de Dios se convertía en una columna de fuego que marcaba el camino, que iluminaba para que ese pueblo, esa comunidad pudiera peregrinar. La nube y la columna de fuego son signos de la presencia de Dios que cuida, que acompaña, que camina al lado de su pueblo. Los signos son muy importantes para nosotros, los seres humanos. No somos solamente espíritu nosotros. Necesitamos, comer, necesitamos dormir, necesitamos tocar, sentir, ver, oler, gustar. Y Dios quiere que nosotros podamos comprenderlo y entonces habla en nuestro idioma. Por eso Dios, el Hijo de Dios, se hace hombre, se encarna, para que a través de sus gestos, de su palabra, de su obra, de su persona, podamos descubrir quién es ese Dios al que nosotros no vemos. Los signos nos indican siempre una realidad que no se ve, pero que es real, que está ahí presente. Y son muchas veces las realidades más profundas las que necesitan ser expresadas con signos, porque las palabras no alcanzan. Nosotros utilizamos signos todo el tiempo. Por ejemplo, para expresar amor, cariño a una persona, está el abrazo, está la caricia, está el beso, está un regalo. Todas esas cosas, ¿qué significan? Que uno ama a esa persona, ¿no es cierto? Pero también nuestra relación con Dios necesita signos. Ya sabemos que Dios nos bendice siempre, pero necesitamos de esa agua bendita, ¿no? Para sentir, hacernos la señal de la cruz en la frente, sentir la bendición de Dios. Necesitamos acercarnos a la imagen y tomar gracia, tocar, ¿no es cierto? Necesitamos expresar de distintas maneras nuestro sentimiento religioso. El icono de la Virgen del Perpetuo Socorro está lleno de signos. Los que tienen el librito de la novena en su casa después pueden leer qué significa cada signo. Cada color tiene un significado. Entonces, nosotros necesitamos esos signos. Compartir un mate, por ejemplo, es más que tomar juntos un poco de agua caliente con hierba, y encima todo de la misma bombilla, todo eso. Es mucho más, porque cuando uno comparte un mate con otra persona, o el que no toma mate invita a otro a compartir un café, lo que sea, ahí se experimenta la amistad. Compartir ese mate es decir, nosotros compartimos la vida juntos. Vos sos un compañero en este camino, un hermano, una hermana. Es decir, el compartir un mate es un símbolo de algo muy profundo. O a veces el símbolo de la solidaridad. Cuando uno llega cansado y dice, bueno, toma un mate, sentate un rato.
Es decir, el signo dice mucho de cosas que son muy profundas y que no se ven a simple vista. Dios habla con signos. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan no se habla de milagros, sino en vez de decir la palabra milagro, se utiliza la palabra signo. Porque lo importante no es el milagro que Jesús hace, sino lo que ese milagro significa. En todos esos signos del Evangelio de San Juan hay algo más profundo que Dios quiere decir. Por ejemplo, cuando Jesús cura a un ciego de nacimiento, lo que nos está queriendo decir es que Él es la luz del mundo y es la luz de la vida, y que cuando uno le abre el corazón a Jesús, entonces puede descubrir la luz en su vida. Y ese Evangelio termina de una manera muy curiosa. El que no veía, ahora ve, pero más que ver con los ojos del cuerpo, ve con el corazón, porque descubre que Jesús es el enviado de Dios. En cambio, todos los otros, que supuestamente veían con los ojos del cuerpo, porque resulta que Jesús había sanado en sábado, se quedan y podía sanar, no podía sanar, y era y al final los que veían con los ojos del cuerpo no pueden ver la presencia de Dios en Jesús. Por lo tanto, el que parecía ciego es el que ve, y los que veían son los que no ven. Lo que les pasó a los discípulos de Emaús en el Evangelio que escuchamos recién. Iban caminando tristes, ¿no? Porque lo habían despedido a Jesús, se habían quedado en la cruz. Y Jesús resucitado empieza en el camino a estar con ellos. Pero ¿qué pasa? ¿Ellos lo reconocen? No lo reconocen. Y eso es lo mismo que nos pasa muchas veces a nosotros. No es que Jesús, no es que Dios no está, es que nosotros no lo vemos. Por eso necesitamos a Dios que nos abra los ojos de la fe, para poder descubrir esos signos de la presencia de Dios en nuestro camino. ¿Y dónde encontramos la presencia de Dios? Lo encontramos, por ejemplo, en la naturaleza. Para el creyente, todo es un símbolo de la presencia de Dios. El sol, por ejemplo. Sentir los rayos del sol estos días tan lindos acá de invierno en Salta, ¿no? Que tenemos un cielo azul, el poncho de los pobres, le llaman al sol, ¿no es cierto? El sol que da calor, que ilumina, ¿no? Que es tibio, que da energía, que nos da vida, que nos alegra. Bueno, para el creyente, por ejemplo, el sol es símbolo de la presencia de Dios en nuestro corazón, que es el que nos da vida, el que nos da energía, nos da calor, nos ilumina. Toda la naturaleza, el mar, las montañas, toda la creación puede convertirse en símbolo de la belleza, de la grandeza, de la presencia de Dios en nuestra vida. Pero también tenemos que poder descubrir los signos de Dios en la propia historia de cada uno. Decíamos, Dios se manifiesta en la historia de cada uno y la convierte en historia de salvación. Y en nuestra propia historia hay momentos, hay acontecimientos especiales que nos hablan de Dios. Alguno quizás se acuerde con cariño del día de su primera comunión. Otro quizás ha experimentado de una manera especial a Dios el día en que conoció a una persona muy importante para él, que capaz que después fue la esposa, el esposo. Alguno quizás descubrió a Dios en un momento difícil, en una enfermedad, al perder a un ser querido. Distintos acontecimientos fuertes de la vida pueden ser para nosotros momentos, signos de la presencia de Dios. Personas se convierten para nosotros en signo de la presencia de Dios. Es muy difícil que alguien pueda conocer que Dios es amor si no sintió el amor de otra persona, del papá, de la mamá, de un hermano, del novio, la novia, el esposo. Es decir, nosotros conocemos el amor de Dios en la medida en que hacemos experiencia del amor concreto humano.
Nos sentimos perdonados por Dios cuando sentimos que otro nos ha perdonado, cuando sentimos que nos aceptan como somos. Es decir, las personas son signos de Dios en nuestra vida. Y hoy queremos dar gracias a Dios por esas personas a través de las cuales hemos sentido que Dios nos cuidaba, nos bendecía, nos perdonaba, nos comprendía, nos acompañaba. Tantos objetos que tenemos en nuestras casas son signos para nosotros. Un cuadro que era de la mamá, que era de la abuela, o un mate, o un poncho que era de mi bisabuelo, cosas que por ahí no tienen valor económico, pero que son insustituibles, porque son el recuerdo de esos seres queridos que nos lo dejaron. Bueno, así también, tantos signos de la presencia de Dios en nuestra vida. Para ver a una realidad o algo como un signo hay que tener fe, pero a la vez ese signo aumenta nuestra fe, porque la confirma, ¿no? Porque nos da una mayor certeza. Así como hay signos en la propia vida, que son los que queremos agradecer, también hay signos en la iglesia y en el mundo. Estamos en el año de la fe, ¿no es cierto? Por eso el lema de nuestra novena. Y el año de la fe comenzó el día en que se celebraban los 50 años de inicio del Concilio Vaticano II. Un gran signo de la presencia de Dios para la iglesia y el mundo. Y el concilio nos decía la importancia de poder discernir los signos de los tiempos. Es decir, signos de la presencia de Dios en la iglesia y en el mundo. Escuchar entre tantas voces qué nos dice el Espíritu. Y hoy quisiéramos recordar o reconocer algunos pequeños signos de que Dios está presente. Por ejemplo, en la iglesia. Yo creo que hay dos signos muy importantes que han ocurrido hace poco y que alimentan nuestra fe. Y la fe en el Espíritu que sigue animando la iglesia. Un primer signo inesperado fue la renuncia del Papa Benedicto. ¿Alguien se esperaba una cosa así? No, hace siglos que no renunciaba ningún Papa. Signo de una iglesia que entra en una nueva etapa. Un hombre de fe, humilde, libre, que en el interior de su conciencia, en oración y delante de Dios, dice: ahora tengo que dejar lugar para que venga otro. Esto cambia el modo de pensar la figura del Papa en la iglesia y por lo tanto también la figura de pensar hasta la misma iglesia. Se abre un nuevo horizonte y la llegada del Papa Francisco es el segundo signo que viene a confirmar esto del Papa Benedicto. Papa Benedicto no renuncia para ir, sino que dice, continúa en la huella, pero de otro modo. Esto es importante también saber, ¿no? A veces nosotros decimos, bueno, no, yo no renuncio a la huella, pero me tengo que poner ahora en otro lugar. Sigo a Jesús, pero desde otro lugar. Ahora el Señor me llama desde otra posición. Eso es lo que ha hecho el Papa Benedicto. Y el Papa Francisco, que está lleno de signos desde el comienzo, también nos está hablando de por dónde va soplando el Espíritu del Señor. El primer signo impactante fue cuando sale Francisco, ¿no es cierto?, a saludar a la gente en la plaza de San Pedro, vestido de manera sencilla, con lo más simple, no lo fundamental, lo esencial. Ya llamó eso la atención. Después, esa cruz, ¿no es cierto?, que traía otro signo. A veces esperábamos una cruz de oro, que es una cruz sencilla que tiene un buen pastor con las ovejas, la misma cruz que lo acompañaba en sus visitas pastorales en las villas de Buenos Aires. Y el gran signo que a todos nos sorprendió con alegría, antes de dar esa bendición que todo el mundo esperaba, el Papa, nuevo Papa, da la bendición a la ciudad de Roma y a todo el mundo, esperando esa bendición. ¿Y con qué nos sale este Papa? Antes de que yo los bendiga, dice, pidan a Dios que me bendiga a mí, recen por mí, pide la bendición de su pueblo.
otro signo fuerte de este nuevo modo de sentir y de vivir la iglesia fraterna, comunidad, donde tenemos todos la misma dignidad, donde estamos todos llamados a bendecirnos unos a otros, a acompañarnos. Y en esa iglesia hay ministerios, hay servicios, tiene que haber alguien que pastoree, que dirija, que coordine, pero es un hermano que tiene esa función y que con la gracia de Dios la realiza. Entonces, bueno, signos que indican, creo yo y espero yo, un nuevo horizonte, un nuevo camino para la iglesia. También hay signos en la sociedad, vamos a nombrarlos nada más, porque para que no se haga tan largo, ¿no es cierto? Pero yo creo que todo el tema del reconocimiento de los derechos humanos, el valor que se le da a la naturaleza y la necesidad de cuidarla, de la ecología, el nuevo lugar que ocupa la mujer en la sociedad, el diálogo ecuménico y entre las religiones. Signos que obviamente falta mucho. Uno dice, bueno, entre lo que se dice y lo que se hace hay un largo trecho, pero bueno, es una nueva etapa en la conciencia de la humanidad. Son signos de la voz de Dios que habla en la iglesia y también fuera de la iglesia, porque el Espíritu Santo aletea por todos lados, no está encerrado, es libre. Para terminar, el gran signo de los cristianos, el gran signo donde nosotros descubrimos la presencia de Dios, es lo que estamos celebrando ahora, la Eucaristía. Los discípulos de Emaús reconocen a Jesús en la fracción del pan. Ya no está Jesús presente como un ser humano, pero está presente en ese pan partido, compartido. Qué triste cuando para un cristiano la misa no le significa nada. Mañana vamos a hablar un poco de qué pasa cuando los signos pierden sentido. Cuando un signo pierde sentido es un gran problema, porque entonces ya no deja transparentar esa realidad que se quiere transmitir a través de ese signo. Y la misa tiene un significado tan fuerte y tan lindo que a veces no lo hemos sabido descubrir. Hay gente que todavía piensa que la misa y la Eucaristía es el premio que Dios nos regala cuando nos portamos bien. No es ningún premio que Dios nos regala cuando nos portamos bien. Al contrario, Jesús se queda en la forma de pan porque necesitamos esa fuerza de Dios para seguir caminando cada día. No porque somos fuertes, sino porque somos débiles. Necesitamos del signo real de la presencia de Jesús. Por eso nuestros hermanos de Oriente, cuando hablan de la Eucaristía, recalcan que la Eucaristía es fármaco, es remedio. No para el que está sano, sino para el que está enfermo. Por eso nosotros decimos, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. A veces pensamos que tenemos que venir a misa para darle algo a Dios, y es todo lo contrario. La misa es Cristo que se entrega para fortalecernos en el camino. Es un regalo de Dios para nosotros. Pero como a veces no lo captamos, entonces pensamos que la misa es una obligación, es algo. La misa es el encuentro de la comunidad reunida alrededor de Cristo resucitado, compartiendo un mismo pan. Qué lindo encontrarnos como hermanos, qué lindo descubrir a Jesús en el hermano, qué lindo descubrir que en la misa Dios renueva su entrega por cada uno de nosotros y hace posible que nosotros después podamos vivir nuestra vida como una Eucaristía, es decir, entregándonos en el servicio, en lo cotidiano, a nuestros hermanos, haciéndonos pan, como dice la canción. Bueno, que el Señor nos regale hoy poder reconocer su presencia en nuestra vida. Él está. Tenemos que tener ojos del corazón para poder descubrir esos signos que nos hablan de su presencia y para convertirnos nosotros en signo de la presencia de Dios para los demás. Hemos puesto en nuestro camino el cirio pascual, signo de Cristo, luz del mundo.
Ayer los invitábamos a traer una velita, vamos a agarrar esa velita en nuestra mano. También hemos recibido una tarjetita que dice esa oración, quédate con nosotros, ¿no es cierto? Si han recibido esa tarjetita, también la vamos a poner en nuestras manos y vamos a pedir al Señor que las bendiga. Oremos. Señor Jesús, que dijiste: yo soy la luz del mundo. Te damos gracias porque, iluminados por la fe, podemos descubrir tu presencia en nuestra vida, en nuestra historia. Te damos gracias porque eres esa luz que nos ilumina el camino, especialmente en los momentos de oscuridad, de confusión, cuando no sabemos para dónde ir. Te damos gracias, Señor, porque estás presente. Te damos gracias, Señor, porque tu presencia es la fuerza que nos anima a seguir caminando. Y por eso queremos pedirte que derrames tu bendición sobre estas velas. Son un signo de tu presencia. Nos recuerda la fe que hemos recibido el día de nuestro bautismo y que queremos que permanezca encendida para siempre en nuestros corazones. Bendice, Señor, esta fe. Bendice, Señor, estas velas, que sean el signo del encuentro contigo en la oración, que sean el signo de tu presencia que ilumina nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.